Y si te dijera que en medio de uno de los momentos más oscuros de la iglesia primitiva, un mensaje fue escrito no solo para consolar, sino para transformar. Un mensaje tan profundo que, siglos después, sigue respondiendo a nuestras preguntas más urgentes. ¿Vale la pena seguir creyendo cuando todo parece en contra? ¿Dónde encontrar esperanza cuando la fe se tambalea? Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua, es una llamada personal, una advertencia, una promesa, un fuego que todavía arde. Quédate, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu manera de ver la fe para siempre. Antes de comenzar, si este mensaje toca tu corazón, dale like, suscríbete y comenta qué fue lo que más te inspiró. Así, juntos, estaremos sembrando la palabra de Dios en más vidas. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? A lo largo de la historia de la iglesia se han propuesto nombres como Pablo, Bernabé, Lucas e incluso Apolos, pero la verdad es que su autor sigue siendo un misterio. Sin embargo, una cosa es segura: esta carta contiene uno de los mensajes más profundos sobre la fe, la esperanza y la supremacía de Cristo en toda la Biblia. Y lo que la hace aún más impactante es el contexto en el que fue escrita. Imagina vivir en una época donde ser cristiano no solo era difícil, sino peligroso. La persecución acechaba en cada rincón, la fe se debilitaba, y muchos se preguntaban si realmente valía la pena seguir a Jesús. A este grupo de creyentes, desanimados y temerosos, llegó el libro de Hebreos como un rayo de luz en medio de la tormenta. Esta carta fue dirigida principalmente a cristianos de origen judío que, bajo la presión de las pruebas, consideraban regresar al judaísmo, un sistema que ofrecía cierta estructura y seguridad externa. Pero el autor de Hebreos fue enfático: Cristo no es solo superior al sistema antiguo. Él es el cumplimiento de todas las promesas, el único sumo sacerdote eterno, el mediador perfecto entre Dios y los hombres. El propósito de esta carta era fortalecer a esos creyentes, mostrándoles que lo que tenían en Jesús era infinitamente superior a lo que estaban dejando atrás. Desde el primer versículo, el autor establece la base de su argumento. Hebreos 1:1-2 declara: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí se revela que Jesús no es solo un profeta más. Él es el heredero de todo, el agente de la creación, la palabra final de Dios para la humanidad. Y si eso no fuera suficiente, Hebreos 1:3 eleva aún más esta verdad. Él, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús no solo revela a Dios, es Dios. No solo habló por Dios, Él es la palabra viva. No solo perdonó, purificó completamente y ahora reina en gloria. En Hebreos 1:8-9 se declara con majestuosidad: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta afirmación no solo exalta a Jesús como Rey, sino que revela su carácter justo, amante de la verdad y enemigo de toda maldad. Un Rey eterno que no solo gobierna con poder, sino con rectitud y compasión, cualidades que lo distinguen de cualquier otro líder. La imagen que se forma es la de un trono eterno sostenido por la justicia, gobernado por un Rey cuya esencia es la santidad.
Más adelante, en Hebreos 1, 10, 12, se exalta su eternidad con estas palabras. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Aquí se refuerza la inmutabilidad de Cristo, quien, a diferencia del mundo que cambia y decae, permanece inalterable. Su existencia eterna es una fuente de estabilidad en un mundo que constantemente se desmorona. Esta sección concluye estableciendo de forma clara la supremacía absoluta de Cristo sobre profetas, ángeles y toda la creación. No es solo un mensajero, sino el Hijo eterno, el creador de todas las cosas, el gobernante justo y el reflejo perfecto de la gloria de Dios. Pero a pesar de su grandeza, el autor de Hebreos nos confronta con una advertencia seria al comenzar el capítulo 2. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 2:1. Este llamado urgente nos recuerda que el mensaje revelado por Jesús no puede ser ignorado. Si los mensajes transmitidos por medio de ángeles en el pasado tenían consecuencias para quienes los rechazaban, cuánto más la salvación ofrecida por el Hijo mismo. La seriedad de este mensaje se intensifica con la pregunta en Hebreos 2.3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue proclamada primero por el Señor y luego confirmada por quienes lo escucharon, acompañada de señales, prodigios y milagros. No es una sugerencia espiritual, es la única esperanza de redención para la humanidad caída. El capítulo 2 nos lleva a una dimensión aún más profunda al mostrarnos que Jesús, a pesar de ser superior a los ángeles, se humilló tomando forma humana. En Hebreos 2:9 se dice: pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Este acto fue un sacrificio de amor indescriptible, una entrega voluntaria para redimirnos del pecado. Su sufrimiento no fue accidental, sino parte esencial del plan divino. En Hebreos 2:10 se explica que era apropiado que Dios, por quien todo existe, perfeccionara al autor de la salvación mediante el sufrimiento. No porque Jesús necesitara ser purificado, sino porque debía identificarse completamente con nosotros. Su sufrimiento lo convirtió en el Salvador perfecto, no en esencia, sino en experiencia. En Hebreos 2, 14, 15 se profundiza esta victoria. Así como los hijos son de carne y sangre, también Él participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud toda la vida. Jesús venció a la muerte con su propia muerte, nos libró del miedo que nos tenía encadenados y nos ofreció libertad eterna. Este acto, consumado en la cruz, nos asegura que el poder del mal ya no tiene la última palabra. El capítulo concluye con una revelación conmovedora. En Hebreos 2, 17, 18 se dice que Jesús debía asemejarse en todo a sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y como Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estas palabras nos muestran que nuestro Salvador no está distante. Él vivió nuestras luchas, sintió nuestro dolor y ahora intercede con compasión y poder. No tenemos un Dios lejano, sino uno que entiende, que acompaña y que sostiene.
Ya en el capítulo 3, el autor redirige nuestra atención hacia Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Hebreos 3:1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esta exhortación es una invitación a meditar profundamente en quién es Jesús y en lo que representa para nuestra vida espiritual. Es el fundamento de nuestra esperanza y la razón de nuestra perseverancia. Luego se establece una comparación directa con Moisés, figura central para el pueblo judío. Hebreos 3:3 afirma: Jesús ha sido considerado digno de mayor gloria que Moisés, así como el constructor de una casa tiene más honra que la casa misma. Aunque Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, Jesús es el Hijo que gobierna esa casa. Esta diferencia no es menor, es fundamental. El mensaje es claro. Jesús no es un continuador del sistema antiguo, es su cumplimiento total. En Hebreos 3:6 se refuerza esta verdad. Pero Cristo, como Hijo, sobre su propia casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el orgullo de la esperanza. Nosotros somos esa casa si permanecemos firmes, si no, retrocedemos, si mantenemos la fe viva en medio de la prueba. El autor nos anima a no perder de vista quién es Jesús y cuál es nuestro llamado. Él no solo caminó entre nosotros, Él gobierna sobre nosotros con amor y autoridad. Y a medida que avanzamos, este fundamento se vuelve crucial para enfrentar lo que viene. Somos parte de esta casa espiritual, pero se nos exhorta a mantener firme nuestra confianza y esperanza hasta el final. Este llamado no es simplemente una invitación a resistir, sino una afirmación de que nuestra fe en Cristo es la base de nuestra pertenencia a la familia de Dios. El capítulo cierra con una advertencia solemne, evocando el recuerdo del pueblo de Israel en el desierto. En Hebreos 3:12-13 se nos dice: Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que lo lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros cada día, mientras dure ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Esta enseñanza nos llama a estar atentos, a exhortarnos mutuamente y a no permitir que la incredulidad nos aparte del camino de Dios. La conexión entre este capítulo y el siguiente refuerza la centralidad de Cristo, su sacrificio y su llamado a una perseverancia constante. Al avanzar hacia los siguientes capítulos, el mensaje se profundiza. Se nos revela la importancia de la fe obediente como clave para entrar en el descanso prometido por Dios. En Hebreos 4:1 leemos: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Esta advertencia es clara: el reposo sigue disponible, pero podemos perderlo por falta de fe. Tal como la generación de Israel no entró en la tierra prometida por su incredulidad, se nos exhorta a examinar nuestra propia vida para no repetir sus errores. Este reposo no es solo físico, sino también espiritual. En Hebreos 4:9-10 encontramos: Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. Se nos invita a abandonar el esfuerzo humano como medio para alcanzar justicia y a confiar plenamente en la obra completa de Cristo. La exhortación se intensifica cuando el autor nos recuerda el poder de la palabra. En Hebreos 4:12 se declara: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Esta poderosa declaración nos enseña que la palabra no es simplemente un texto antiguo, sino una voz viva que penetra en lo más profundo del ser humano, revelando sus verdaderas motivaciones. Es una herramienta divina que juzga, transforma y sana. Por eso no podemos tomar a la ligera lo que Dios nos ha dicho. Necesitamos una actitud reverente, abierta a la corrección y dispuesta a cambiar. El capítulo concluye con una promesa llena de consuelo. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades. Hebreos 4:15 nos recuerda: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A través de estas palabras entendemos que Jesús no está distante, sino que vivió nuestras luchas, enfrentó nuestras tentaciones y, sin embargo, permaneció sin pecado. Él no solo nos entiende, sino que intercede por nosotros con profunda compasión. Por eso, el autor nos anima en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación a acercarnos al trono de Dios es una llamada a experimentar su amor, su perdón y su ayuda en medio de nuestras batallas diarias. A medida que avanzamos al capítulo 5, el autor continúa desarrollando el papel de Jesús como sumo sacerdote perfecto. Hebreos 5:1-2 nos presenta la función de los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios y por los pecados. Puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a debilidad. Estos sacerdotes terrenales actuaban en representación del pueblo, pero también eran frágiles, humanos, y necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismos. En cambio, Jesús es diferente. Hebreos 5:5-6 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no asumió este rol por voluntad propia. Fue Dios quien lo designó como sumo sacerdote eterno, no bajo el linaje de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior y sin fin. El capítulo también ofrece una mirada íntima a la humanidad de Jesús. Hebreos 5:7 lo describe durante sus días en la tierra. Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Esta escena nos remite al Getsemaní, donde el Hijo de Dios, lleno de angustia, clamó al Padre. No fue escuchado para evitar la cruz, sino que fue fortalecido para cumplir con obediencia su misión. Hebreos 5:8 añade: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Su obediencia no fue teórica, sino vivida, probada en el dolor. El capítulo concluye reafirmando su obra redentora. En Hebreos 5:9-10 se declara: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús, mediante su obediencia, sufrimiento y resurrección, abrió un camino de salvación eterno. Él es nuestro intercesor perfecto, el puente entre Dios y nosotros. Por su obra, ahora podemos vivir con confianza, sabiendo que no estamos solos, que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende y que nos sostiene. Esta conexión entre el descanso que Dios nos ofrece y el sacerdocio eterno de Cristo
nos lleva a contemplar la magnitud de su obra redentora. No solamente nos invita a entrar en su reposo, sino que también nos asegura que, como nuestro sumo sacerdote, Él intercede sin cesar por nosotros. Con esta profunda verdad, el autor de Hebreos prepara el terreno para desvelar lo que implica el sacerdocio según el orden de Melquisedec, algo que se desarrolla con mayor profundidad en los capítulos siguientes. Después de establecer a Jesús como el sumo sacerdote eterno, el escritor lanza un llamado urgente al crecimiento espiritual. En Hebreos 6:1-2 dice: Por tanto, dejando atrás las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, sin volver a poner los fundamentos de arrepentimiento, de obras muertas, de fe en Dios, de la instrucción sobre bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí se exhorta a los creyentes a no quedarse en los fundamentos básicos, sino a seguir avanzando hacia un conocimiento más profundo de la verdad y de la obra de Cristo. Sin embargo, este llamado también viene acompañado de una advertencia seria. En Hebreos 6:4-6 se nos dice que es imposible que aquellos que han sido iluminados, que han probado el don celestial, que han participado del Espíritu Santo y han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si caen, puedan ser renovados nuevamente para arrepentimiento, porque están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo al desprecio público. Estas palabras no buscan infundir temor sin propósito, sino alertar sobre el peligro de rechazar voluntariamente la gracia después de haberla conocido. Persistir en la incredulidad no solo deshonra a Cristo, sino que también endurece el corazón, alejando al creyente del arrepentimiento genuino. Pero el autor no se queda en la advertencia. En Hebreos 6, 10, 12 ofrece palabras de aliento, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes muestre el mismo empeño hasta el fin, para que tengan plena seguridad en su esperanza. No se vuelvan perezosos, sino imiten a quienes, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Aquí se nos recuerda que Dios es fiel y que todo acto de amor y servicio es valorado. La perseverancia será recompensada, y aquellos que caminan con fe y paciencia heredarán lo prometido. El capítulo termina reafirmando la confianza en las promesas divinas, trayendo a la memoria la promesa hecha a Abraham. En Hebreos 6, 17, 19. Se afirma: por lo tanto, Dios, queriendo demostrar con mayor claridad a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la confirmó con un juramento. Así, por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que hemos acudido a refugiarnos, aferrándonos a la esperanza puesta delante de nosotros. Esta esperanza es para nosotros un ancla firme y segura del alma que penetra hasta dentro del velo. Esta imagen poderosa nos ofrece consuelo. La esperanza en Cristo es estable como un ancla en medio de la tormenta. El capítulo 7 introduce la figura de Melquisedec, un personaje misterioso que representa un anticipo del sacerdocio eterno de Jesús. En Hebreos 7, 1-2 se describe: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre Melquisedec significa primero rey de justicia y luego también rey de Salem, es decir, rey de paz. Melquisedec aparece sin genealogía, sin principio ni fin registrado, lo que lo convierte en una figura simbólica de Cristo, cuyo sacerdocio no tiene fin ni está ligado a una línea terrenal.
La comparación se intensifica en Hebreos 7, 11, 12. Si la perfección hubiera sido alcanzable mediante el sacerdocio levítico, porque bajo ese sistema se dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, necesariamente también cambia la ley. Aquí se establece que el sistema levítico era limitado y temporal, y que el sacerdocio de Jesús, al ser eterno, inaugura un nuevo orden basado en promesas mejores. Esta idea se confirma en Hebreos 7:22. Por eso Jesús es el garante de un pacto superior. Cristo garantiza un pacto que no depende de rituales repetitivos, sino de una entrega única y definitiva que nos da acceso directo a Dios. Finalmente, el capítulo concluye con una afirmación majestuosa en Hebreos 7, 25-26. Por eso puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Jesús no solo nos salva, sino que intercede por nosotros de manera eterna y perfecta. Su pureza y posición gloriosa lo hacen el mediador ideal entre Dios y la humanidad. Estos capítulos nos llenan de esperanza al mostrarnos cómo Dios cumple sus promesas y al presentar a Cristo como el sumo sacerdote eterno, fiel y suficiente. A medida que continuamos en el libro de Hebreos, el mensaje se profundiza aún más, guiándonos hacia una comprensión más rica de la obra redentora de Cristo y su papel como mediador de un nuevo pacto. Con lo establecido en el capítulo anterior, Hebreos 8 nos introduce en una verdad transformadora, la existencia de un nuevo pacto, uno que supera al antiguo en cada aspecto y que está cimentado sobre promesas más excelentes. En Hebreos 8, 1, 2 se declara: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Aquí el autor nos presenta a Jesús no como un sacerdote de un templo terrenal, sino como el mediador en el santuario celestial, el lugar real de la presencia divina. Este capítulo enfatiza que el antiguo sistema fue solo una representación, una figura temporal. Hebreos 8:5 explica que aquellos que sirven en el tabernáculo terrenal lo hacen como copia y sombra de las realidades celestiales, tal como Moisés fue instruido en el monte. Haz todo conforme al modelo que se te mostró. Esto nos enseña que el sistema mosaico fue diseñado para señalar hacia algo mayor, la plenitud en Cristo. En Hebreos 8:6 se resalta que Jesús posee un ministerio mucho más excelente, ya que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre promesas más sólidas. A diferencia del antiguo pacto, que dependía de leyes escritas en piedra, este nuevo acuerdo transforma el interior del ser humano. Es una alianza espiritual, eterna y profundamente personal. Para explicar esto, el autor cita al profeta Jeremías, afirmando en Hebreos 8:10, «Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Esta declaración revela un cambio fundamental. Ya no se trata de seguir normas externas, sino de una relación íntima y profunda con Dios, guiada por su presencia en lo más profundo del corazón. El capítulo concluye con una afirmación contundente en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece está próximo a desaparecer. Así se sella la transición definitiva del antiguo sistema
basado en la ley, hacia una nueva era de gracia inaugurada por Cristo. Hebreos 9 amplía aún más esta visión, mostrando la supremacía del nuevo pacto mediante la comparación entre el antiguo sistema de sacrificios y la obra de Jesús. El capítulo comienza describiendo el tabernáculo terrenal y sus elementos. Hebreos 9:2-3 detalla cómo estaba dispuesto. Primero el lugar santo, con el candelabro y los panes. Luego, más allá del segundo velo, el lugar santísimo. Este espacio sagrado, aunque significativo, tenía acceso restringido y sus rituales eran limitados en poder. Pero la gran diferencia se presenta con la llegada de Cristo. En Hebreos 9:11-12 se afirma que, siendo ya Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, entró al tabernáculo superior, no hecho por manos humanas, y lo hizo no con sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo así redención eterna. Este acto marca un cambio radical. Mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios repetitivos, Jesús ofreció uno solo, perfecto y suficiente, que no solo cubre el pecado, sino que lo elimina completamente. El propósito de este sacrificio se describe en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. La obra de Jesús no solo purifica externamente, sino que transforma internamente, dándonos una conciencia limpia y una nueva vida dedicada a Dios. En Hebreos 9:22 se nos recuerda una verdad fundamental. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Aquí se establece la necesidad de un sacrificio para la remisión de pecados, algo que Jesús cumplió en totalidad. El capítulo culmina con una de las declaraciones más poderosas del libro, en Hebreos 9:26-28. Cristo se presentó una sola vez en el fin de los tiempos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado, sino para traer salvación a los que lo esperan. Este pasaje subraya la suficiencia del sacrificio de Cristo, único, completo y definitivo. No hay necesidad de repetición. Su sangre ha abierto un camino nuevo hacia la presencia de Dios, y su regreso será para completar la obra de redención en aquellos que han depositado su esperanza en Él. A través de los capítulos 8 y 9, el autor de Hebreos nos guía hacia una comprensión más rica del nuevo pacto, destacando que Jesús no solo cumplió las exigencias de la ley, sino que las superó, estableciendo una vía de gracia, restauración y vida eterna. Nos invita a confiar en esta promesa segura, anclada en el cielo, y a vivir desde ahora en la certeza de que nuestra redención ha sido asegurada por el sacrificio perfecto de nuestro Salvador. En el capítulo 11, conocido como el Salón de la Fe, se exalta la vida de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que caminaron firmes en su confianza en Dios. Pero antes de llegar a este punto, Hebreos 10 nos presenta la limitación del sistema levítico. En Hebreos 10:1 se afirma que la ley, siendo solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma, jamás pudo perfeccionar a los que se acercaban con los mismos sacrificios ofrecidos repetidamente cada año. Estos ritos eran reflejos temporales, incapaces de eliminar el pecado completamente. En contraste, el sacrificio de Cristo es suficiente, único e irrepetible. Como lo expresa Hebreos 10:10,
Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto significa que gracias a su entrega, los creyentes han sido consagrados de forma definitiva. El autor prosigue reforzando la posición gloriosa de Cristo. En Hebreos 10, 12, 14 se dice que, después de haber presentado un único sacrificio por los pecados, Jesús se sentó a la derecha de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y con esa única ofrenda, perfeccionó para siempre a los que son santificados. Es un mensaje de plenitud. La redención ya fue realizada y Cristo reina en majestad como nuestro sacerdote eterno. El capítulo concluye con un llamado urgente a permanecer firmes. En Hebreos 10, 23, 25 se nos anima a aferrarnos sin dudar a la esperanza que profesamos, porque quien hizo la promesa es fiel. También se nos exhorta a motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, sin abandonar la costumbre de congregarnos, especialmente ahora que el día del Señor se acerca. Este llamado a la perseverancia en comunidad es vital en tiempos de dificultad. A continuación, el capítulo 11 abre un nuevo enfoque, la celebración de una fe que sostiene, guía y transforma. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de una idea abstracta, sino de una confianza activa en las promesas de Dios, aun cuando no sean visibles. El autor introduce una lista poderosa de figuras bíblicas que vivieron movidos por la fe. Comienza con Abel, quien ofreció un sacrificio aceptable a Dios, y continúa con Enoc, que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. En Hebreos 11:6 se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta declaración establece que la fe no es solo un requisito, sino el fundamento de una relación auténtica con Dios. La narrativa prosigue con Noé, quien por obediencia construyó el arca cuando aún no llovía, y con Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba. En Hebreos 11, 17, 19 se menciona cómo Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac, creyendo que Dios era capaz de resucitarlo. Esta fe lo llevó a actuar sin reservas, confiando plenamente en el poder y la promesa divina. También se hace mención de Isaac, Jacob y José, cuyas decisiones finales mostraron una fe sólida. Luego viene Moisés, quien rechazó los placeres de Egipto por identificarse con el pueblo de Dios, viendo la recompensa eterna como mucho más valiosa. En Hebreos 11:13 se explica que muchos de estos héroes murieron en fe, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos, saludándolo y confesando que eran extranjeros en esta tierra. Esta parte es profundamente conmovedora. Nos muestra que vivir por fe no siempre implica ver resultados inmediatos, pero sí implica caminar con la certeza de que Dios es fiel. Más adelante se narran historias de valentía, como la caída de los muros de Jericó por la fe de los israelitas, o la protección de Rahab, la ramera, por confiar en el Dios verdadero. Y luego, en una sucesión rápida, se mencionan personajes como Gedeón, Barak, Sansón, David y los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, escaparon de la espada y fueron fortalecidos en batallas. Pero también se menciona a aquellos que sufrieron torturas, prisiones, apedreamientos, pobreza y destierro por mantenerse fieles. En Hebreos 11, 39, 40 se afirma que todos ellos, aunque recibieron buen testimonio por su fe, no obtuvieron lo prometido porque Dios había preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Esto significa que la historia de la fe continúa y nosotros también formamos parte de ella.
El sacrificio de Jesús y nuestra fe en Él nos une a esta gran nube de testigos. Hebreos 10 y 11 nos invitan a dos verdades profundas: a confiar plenamente en la suficiencia del sacrificio de Cristo y a vivir con una fe activa, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Juntos, estos capítulos son un faro que nos guía en medio de la oscuridad, recordándonos que nuestra fe forma parte de una historia mayor, escrita por Dios a lo largo de las generaciones. Al llegar al capítulo 12, el autor toma todo lo anterior y lo convierte en una exhortación: correr con perseverancia, como quien sabe que no está solo en la carrera de la vida. Se nos invita a mirar hacia adelante con esperanza, a dejar el peso del pecado y a fijar los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él soportó la cruz por el gozo que le esperaba: redimirnos, reconciliarnos y darnos una razón eterna para seguir corriendo. Hebreos 12, 14, 15 nos exhorta con fuerza: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades contaminando a muchos. Este llamado profundo nos recuerda que la vida cristiana es una jornada de integridad, donde nuestras acciones deben reflejar la gracia que hemos recibido. Vivir en santidad no es un ideal inalcanzable, sino una respuesta natural al amor de Dios. Alejarse del pecado y cultivar relaciones sanas es clave para no permitir que el resentimiento nos aparte del propósito divino. Hacia el final del capítulo 12 se establece una poderosa comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión. Mientras que el primero representa el temor, el segundo nos conecta con la esperanza en Cristo. Hebreos 12, 28, 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estas palabras evocan reverencia y admiración. Servimos a un Dios santo, pero también misericordioso, cuyo reino jamás será sacudido. Esta realidad debe impulsarnos a vivir con gratitud y entrega total. El capítulo 13 marca el cierre de la carta con instrucciones prácticas que traducen la fe en acción. Comienza con una invitación clara: permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, 1, 2. Aquí se nos anima a cultivar la comunidad y a no pasar por alto los pequeños actos de bondad. En una época donde el egoísmo es común, la hospitalidad se convierte en un testimonio poderoso del carácter de Cristo. Luego, el autor se dirige a la pureza en las relaciones personales. Sea honroso el matrimonio en todos y el lecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Esta advertencia no es para condenar, sino para proteger la santidad del vínculo conyugal, reconociendo que nuestras decisiones íntimas reflejan nuestra obediencia a Dios. El llamado es a vivir con integridad, tanto en público como en lo privado. En Hebreos 13, 5, 6 encontramos una promesa reconfortante: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este pasaje nos recuerda que Dios es nuestra fuente de seguridad. No necesitamos vivir con miedo ni aferrarnos a lo material. La verdadera paz nace de saber que Dios camina a nuestro lado. También se nos invita a honrar a nuestros líderes espirituales. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la
Palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Esta exhortación subraya la importancia del ejemplo. Los líderes que viven lo que predican son un reflejo viviente de la fidelidad de Dios, y al imitarlos crecemos espiritualmente. La carta culmina con una bendición profunda y esperanzadora. Hebreos 13:20-21 declara: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración encierra el propósito de toda la carta: recordarnos que es Dios mismo quien nos capacita para vivir conforme a su voluntad por medio de Cristo. A lo largo de Hebreos 12 y 13, el mensaje se hace claro: perseverar en la carrera de la fe, vivir con propósito, abrazar la disciplina de Dios como un acto de amor y manifestar la santidad en nuestra vida cotidiana. Estas instrucciones no son solo mandamientos, son una guía para una vida plena, una existencia marcada por la gracia, la fidelidad y la esperanza. Jesús, nuestro sumo sacerdote, abrió un camino nuevo hacia la presencia de Dios. Como dice Hebreos 7:25, Él puede salvar completamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Su sacrificio no solo limpió nuestros pecados, sino que también nos dio acceso permanente al trono de la gracia. Ya no necesitamos mediadores humanos, porque Cristo mismo intercede por nosotros. El mensaje de Hebreos culmina en un llamado profundo: vivir por fe. No una fe pasiva, sino una fe activa, que corre con perseverancia, que mira hacia lo eterno y que confía en el carácter inmutable de Dios. Hebreos 11:1 lo deja claro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con esta certeza, el autor nos impulsa a mirar más allá de nuestras circunstancias, a caminar confiados aun cuando el camino no sea claro. Imagínate una vida guiada por esta fe, donde cada paso que das tiene propósito y dirección, donde las pruebas no te aplastan, sino que te fortalecen, donde las promesas de Dios son más reales que tus miedos. Eso es lo que Hebreos nos ofrece: una invitación a vivir por algo más grande, más eterno, más firme que cualquier cosa de este mundo. En Cristo encontramos no solo salvación, sino un llamado a vivir con intensidad, a correr con esperanza y a reflejar su luz en cada aspecto de nuestra existencia. Si este mensaje ha hablado a tu vida, te invito ahora a que tomes un momento para compartir en los comentarios lo que Dios ha estado transformando en ti. ¿Qué parte de esta historia resonó contigo? Nos encantaría saber cómo Jesús está obrando en tu vida. Tu testimonio puede inspirar y fortalecer a otros, y si este contenido bendijo tu corazón, ayúdanos a seguir llevando esta palabra a más personas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas enseñanzas. Cada clic tuyo es una semilla que siembras para que más almas escuchen el mensaje de esperanza. Y si te quedaste hasta el final, te sugerimos que sigas profundizando en la palabra viendo otros videos del canal. Cada enseñanza puede abrir una nueva ventana de fe para tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.